vamos a tener un tema relativamente corto, ya que el tiempo ha llegado y se ha concluido. Hechos capítulo 12, vamos a revisar la palabra de Dios en esta mañana. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1. En Hechos capítulo 12 registra un evento, un episodio que sucedió con la iglesia primitiva en aquella época cuando el evangelio era esparcido por toda Europa. Así que el evangelio comenzó a esparcirse, muchos comenzaron a predicar el evangelio. Saulo de Tarso se había convertido al evangelio. Este hombre ahora predicaba la palabra de Dios. Antes había sido un perseguidor, ahora era un hombre que predicaba el evangelio y ahora lo perseguían a él por predicar. Y hubieron muchos mártires en aquella época cuando el evangelio comenzó a predicarse, entre esos Esteban, que fue apedreado, ¿cierto? Y muchos de nuestros hermanos morían por causa de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 9 en adelante, en el sello quinto, el Señor habla por medio de este sello. Y allí hay una representación simbólica de las almas que habían sido muertos. Estoy leyendo, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. ¿Por qué morían estas personas? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio en Jesús. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dieron vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que aparecen aquí son la justicia de Cristo. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también debían ser muertos como ellos. Muchos de los hermanos que vemos aquí, muchas de las personas que está mencionando tanto Hechos como Apocalipsis, fueron personas mártires por causa de la palabra de Dios. Muchas personas, hermanos, murieron por causa del testimonio de Jesucristo. Aún el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, fue mártir y fue llevado a esta isla desértica por dos cosas: por testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero ¿qué pasa en Hechos capítulo 12? Vamos a mirar Hechos capítulo 12, que fue donde les mandé que estuvieran allí. Dice la palabra de Dios, cuando el evangelio es esparcido por todas partes, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos de algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarlos. ¿Cuál tiempo, hermanos? En aquel mismo tiempo. ¿Qué tiempo se está refiriendo aquí la palabra de Dios? En el tiempo cuando la palabra comenzó a predicarse por todo lado. Dice el apóstol, el apóstol Lucas, que escribió Hechos, dice que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. ¿Por qué? Porque el imperio romano en aquella época y el imperio judío, los judíos, se habían empeñado en unirse para maltratar a los hermanos de la iglesia. ¿Cuál fue la profecía que le dio el Espíritu Santo a Juan en la isla de Patmos con respecto al sello quinto? Que muchos habían muerto, estaban debajo del altar, y le dijo: Señor, ¿hasta cuándo juzgas y vengas la sangre de los que murieron por causa de tu palabra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un tiempo,
porque también habían muchas personas que tenían que ser muertos como ellos porque faltaba completar, ¿qué cosa? El número. La pregunta es, ¿eso ya se cumplió o tendrá que cumplirse? Tendrá que cumplirse. Muchos de los que profesan su evangelio deben de tomar en serio la palabra de Dios y con firmeza, hermanos, predicar sin importar si algún día tengamos que morir. Vamos a mirar este evento en Hechos 12, de cómo los discípulos dieron la vida por Jesús y por su palabra. Versículo 2, dice, mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Al ver esto que agradaba ¿a qué pueblo? A los judíos, procedieron también a prender ¿a qué apóstol? Al apóstol Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. ¿Cómo así eran los días de los panes sin levadura? Antiguamente habían algunas fiestas llamadas las fiestas judías que están en Levíticos 23. Y en esas fiestas, hermana, conmemoraban una fiesta que era la fiesta de la Pascua. También está registrado en Éxodo 12, la fiesta de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, allí sacrificaban un cordero pascual. Y al sacrificarlo tenían que adobarlo con hierbas amargas, tenían que comerlo así, también con panes sin levadura. Así que esa fiesta duraba ¿cuántos días? 7 días, correcto. Así que habían matado ya a un apóstol llamado Jacobo y ahora procedían a matar también al apóstol Pedro. Pero entraba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba ¿cuántos días? 7 días. ¿Y qué sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 4 de Hechos 12? Tomándolo preso, lo pusieron ¿dónde? En la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran y se proponían a sacarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Cuántos días duraba la Pascua? O sea, ¿cuántos días duró allí Pedrito encarcelado? 7 días. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por el apóstol Pedro. ¿Qué tan importante es que la iglesia ore? Mucho. ¿Qué tan importante es que ore por la obra del evangelio? Mucho. ¿Qué tan importante es que la obra o la iglesia ore por los cargos que se están eligiendo aquí? Hermanos, muy importante. Es muy importante. La pregunta es, a la vista humana, ¿Pedro se podía escapar de la cárcel? No. El rey Herodes le había puesto 4 grupos de 4 soldados para que se repartieran durante las 24 horas del día para que no se durmieran. ¿Cuántos soldados eran en total? 16 soldados. Esos 16 soldados los rotó de a 4 soldados cada uno para las 24 horas. O sea que ¿a cuánto tiempo le correspondía a los grupos de los soldados de a 4? De a 6 horas. 6 por 4, 24. 6 horas y luego rotaban otros. ¿Por qué? ¿Cómo estaba Pedro en la cárcel? ¿Simplemente lo tiraron en la cárcel y ya? No. ¿Cómo estaba? Estaba atado con cadenas a 2 soldados, atado con cadenas dentro de la cárcel con 2 soldados, uno a mano de izquierda, otro a la derecha, atados con cadenas. Y 2 soldados más custodiaban la reja de hierro, la puerta de hierro. Pero había algo especial. La iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Versículo 6. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, o sea, ya habían pasado los 7 días de la fiesta de la Pascua. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 ¿qué? Soldados, sujeto con ¿qué? Con cadenas. ¿Y dónde estaban los otros 2 guardias? Delante de la puerta custodiaban ¿qué cosa? La cárcel. A ver, hermanos, ¿cuántos de los de aquí, sabiendo que los van a sacar para matarlo, porque el apóstol Pedro estaba allí en la cárcel, pero ya le habían anunciado que después de la Pascua lo sacaban ¿para qué? Para matarlo? ¿Cuántos de ustedes, sabiendo que ya había pasado la Pascua, 7 días, estaba durmiendo tranquilo en medio de 2 soldados amarrados con cadenas?
¿Estaría triste usted? ¿Cuánto estaría tranquilo allá durmiendo? Muy bien, hermana. Cuando confiamos en ese Dios todopoderoso, hermanos, aún hasta la muerte puede ser fácil. Dígame si el apóstol Pedro y el apóstol Jacobo no estaban delante del rey Herodes y el rey Herodes atravesó al apóstol Jacobo con una espada. Y dice la palabra de Dios que se proponía sacar a Pedro después de la Pascua. Porque esto agradaba ¿a quién? ¿Cuántos confiamos en Dios, hermanos? Saben, hermanos, yo muy poco cuento mis testimonios, muy poco. Los cuento por allá cuando tengo campañas evangelísticas. Corría el año 1995. Llevaba 3 meses de recién bautizado este servidor. Saben, hermanos, tuve un accidente que me afectó la columna. Cuando me llevaron al médico, después de este accidente, los médicos le dijeron a mi padre que yo no volvía a caminar. Fue una situación dura, yo era un niño. Me llevaron a Sogamoso, clínica de especialistas, me remitieron a Bogotá, me trajeron y dijeron su hijo queda paralítico para toda la vida. Habían transcurrido 6 meses que yo no movía mis piernas. Por eso digo que qué tan importante es la oración en la iglesia. Recuerdo que los hermanos de la iglesia hicieron lo mismo que estaban haciendo aquí por Pedro. Y saben, hermanos, en aquella época, le estoy hablando hace aproximadamente más cerquita a 30 años, cerca de 30 años. Cuando todos los hermanos de la iglesia comenzaron a llegar a mi casa para hacer vigilias y orar por este servidor. Y saben, hermanos, la iglesia comenzó a orar. Y comenzó a orar, no solamente una noche, un ratico, 10 minutos. Comenzaron a orar media hora. Luego comenzaron a orar 1 hora. Luego comenzaron 2 horas. Y así sucesivamente iban todas las noches. Le habían propuesto a mi papá, a mi mamá, que si estaban de acuerdo que oraran por mí. Yo estaba en la cama tirado. No les voy a decir cuánta edad tenía, pero era un niño. Y era muy duro para mí, hermanos. Yo estaba recién bautizado, llevaba 3 meses de ser bautizado, cuando a mí me pasó ese accidente. Y muchos podrían decir, mire, el Señor me bauticé y miren donde me puso. Y muchos podrían decir, vea, yo me bauticé y mire cómo estoy en mi vida. Mejor yo no voy más a esa iglesia. Después de 15 días que los hermanos estaban orando por mí, una noche le dije al Señor en oración, siendo un niño, dije, Señor, si realmente tú existes, sácame de aquí y algún día te serviré toda mi vida. Y Dios cumple, hermano, las promesas. Cuando nosotros parece que es imposible para nosotros, Dios cumple las promesas. Y una mañana, 4 de la mañana, pude mover mi pie derecho. Luego de algunas terapias que me hicieron a mí por más de varios años, luego de mis piernas estar bien delgadas, que parecía que nunca más fuera a volver a caminar, pude caminar, hermanos. Eso sí, con muletas muchos años. Con muletas. Y luego me desafié a caminar, a montar bicicleta cuando no podía hacerlo. Y comencé a hacer una cantidad de ejercicios que el Señor me volvió a prestar mis piernas y a caminar como si nada me hubiese pasado. ¿Será que tenemos un Dios poderoso? ¿Será que los milagros de Dios aún todavía existen? ¿Será que aún Dios todavía nos ve con compasión? Claro que sí, hermanos. Porque Él murió por nuestros pecados y Él desea lo mejor para nosotros. En ocasiones nos lleva a pruebas tan difíciles que en ocasiones es imposible salir de allí. Pero si confiamos en Dios, Dios nos puede restaurar y sacar aún del lodo más cenagoso y de la desesperación más grande que tengamos como personas, como cristianos. Lo que Él desea, hermanos, es que nosotros pongamos nuestra vida a su servicio, pero que sea de verdad.
Porque es que en muchas ocasiones nosotros le pedimos perdón a Dios, pero seguimos en la misma situación. Muchos de nosotros queremos ser bautizados y que Dios me dé bendiciones en dinero, pero nunca le seguimos a Él. Miren, hermanos, Dios lo que desea de nosotros es una entrega total. Que podamos confiar en Él, así estemos como Pedro en la cárcel, allí amarrado con cadenas en medio de 2 soldados, sabiendo que ya próximamente me iban a sacar para matarme, pero puedo estar confiado en Dios, porque cuando estamos confiando en Dios, a pesar de los problemas, las cargas se hacen más tranquilas. ¿O quién dijo que Dios nos libraba de las situaciones duras? Nadie, Él permite. Les hago una pregunta a los 3 hebreos, Ananías, Misael y Azarías. Cuando no quisieron inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor, la pregunta es, ¿Dios los libró del horno de fuego? No. Él permitió que llegaran en medio del fuego. Él permitió que fueran tirados al fuego. Lo más bueno es que Jesús se metió con ellos al fuego. Fueron librados, pero ya dentro del fuego. Y podría decir mucha gente, ay, pobres muchachos, mejor arrodíllense. ¿Por qué tienen que ir hasta esas consecuencias de que los tiren al horno de fuego? Pero ellos confiaban ¿en quién? En Dios, porque le dijeron al rey, sepa, oh rey, que el Dios que servimos nos librará, y si no nos lo libra, no hay ningún problema, moriremos por Él. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir por Jesús? Miren, hermanos, los discípulos estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Y muchos de los discípulos fueron maltratados, crucificados, arruinados, apedreados, atravesados con lanzas en la cárcel, con hambre, con sueño. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro podía dormir tranquilo? No podía dormir tranquilo, sujeto a los soldados. Por eso estaba tan cansado que ese día dijo, voy a descansar porque ya es mi último día. Y descansó tranquilo, porque confiaba en Dios, que tenía un Dios poderoso. ¿Y qué sigue diciendo la Escritura? Voy a leer nuevamente el versículo 6. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció, ¿dónde? En la cárcel, y tocando a Pedro por el costado, porque como estaba dormido, dice, ¿qué cosa? Lo despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y qué pasó con las cadenas? Se le cayeron de las manos. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. ¿Quién puede hacer los milagros? Solo Dios puede hacer los milagros. Ningún ser humano es capaz de hacer un milagro, pero Dios es poderoso para hacer los milagros. Dice la palabra de Dios que las cadenas se le cayeron de las manos, versículo 8, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. O sea que Pedro hasta se las había quitado para dormir en paz. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Él hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, pero Pedro salió tras el ángel sin saber que lo que el ángel hacía era realidad, mas pensaba que veía una visión. Tal sería lo profundo del sueño que estaba el apóstol Pedro, que ahora pensaba que estaba, ¿era qué? Soñando. Lo despertó tan dormido que este hombre se levantó como sonámbulo. ¿Dónde estoy yo? El ángel le dijo, síguete las sandalias, se las puso. Cíñete tu manto, se lo puso. Sígueme, lo seguía. ¿Dónde estoy? Parece que es una visión. ¿Quién se podría escapar de la cárcel sujeto con cadenas a 2 soldados? Ahora 2 guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. ¿Quién podría escaparse? Nadie. Pero Dios hizo el milagro. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea que Pedro estaba en la cárcel de mayor seguridad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de ¿qué material? De hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó del apóstol Pedro. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 11? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba de mí. Al darse cuenta de esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban reunidos, ¿qué haciendo?
orando. Cuando Pedro llamó a la puerta, salió a atenderlo una muchacha llamada Rode. Cuando lo reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron, está loca. ¿Qué dijeron los que estaban orando? Está loca. No le creyeron. ¿Cómo así está en la guardia de mayor seguridad? ¿Cómo el apóstol Pedro se puede salir de allí? Esto es una locura. Está loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Aún los que estaban orando, ¿qué cosa? No daban, no creyeron. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, lo vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les habría librado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los otros hermanos. Y luego salió y fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre lo que había sido por Pedro. Pero Herodes, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Saben, hermanos? El rey Herodes ahora mata a los soldados porque no sabía qué había pasado con el apóstol Pedro. Él pensó que los soldados lo habían dejado ir, hermanos. Pero fue Dios el que hizo el milagro. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que Dios tiene poder para hacer milagros? ¿Cuántos están aquí? No lo sé cuántos están con problemas, con dificultades, con angustias, con enfermedad. Yo no sé, hermanos, pero usted sí conoce su vida. Usted conoce cómo está su ser entero. Usted conoce qué situación está. Pero yo le animo en esta mañana para que se tome del brazo poderoso del Señor y sea Dios el que corrija su vida. Pero usted tiene que confiar en Dios, así como lo hizo el apóstol Pedro. Si nosotros confiamos en Dios, ¿ustedes creen que Dios tiene el poder para hacer el milagro, sí o no? Claro que sí, hermanos. Dios tiene el poder para restaurar aún hasta la muerte, como lo leíamos esta semana que está pasando. Dios tiene el poder para librarnos del mal. Dios tiene el poder para librarnos del peligro. Dios tiene el poder hasta para sanarnos, pero Él desea que nosotros confiemos en Él, hermanos. La pregunta es, ¿qué pasa con las personas que dañan el evangelio y que persiguen a los cristianos? Síganme la lectura. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos, en común acuerdo, se presentaron ante él, y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Esa palabra arengar es que buscó el mejor discurso para dirigirse al pueblo, porque las ciudades de Tiro y de Sidón eran abastecidas por comida por el rey Herodes. ¿Y qué sigue diciendo la palabra de Dios? Dice que un día señalado se revistió con sus ropas reales. Siempre se sentaba ante el tribunal lo ponían frente al sol para que sus ropas resplandecían. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en el versículo 22? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de qué, y no de hombre, por causa de su discurso tan elocuente que había buscado. Voz de Dios y no de hombre. Al momento, mire lo que dice la palabra de Dios, el mismo ángel que libró al apóstol Pedro de la cárcel. Mire lo que hace este ángel. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a ¿quién? A Dios, y expiró comido ¿por qué? Por gusanos. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que pasó ese día? Por eso es importante, hermanos, no interponernos en la palabra de Dios. Por eso es importante no hacerle la guerra a aquellos que predican la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, obedecer a Dios más que seguir la voz a veces de los gobernantes y de aquellas personas que en ocasiones hostigan la palabra de Dios. Aquí hay dos eventos muy importantes. Uno, la importancia de creerle a Dios. Y número dos, la importancia de obedecer su palabra sin hostigar a los que predican la palabra de Dios. Este rey murió comido por gusanos. Según los que estudian esto, es
Una enfermedad la cual quedó cadavérico en aquel momento. Los gusanos se lo comieron. La pregunta es, ¿la palabra de Dios se frenó por causa de la muerte de Jacobo? ¿Se frenó la palabra de Dios por el encarcelamiento del apóstol Pedro? La palabra de Dios dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entre más gente mataban en aquel instante, en aquel momento, en aquella época, más cristianos se convertían. Por eso, hermanos, su iglesia en los últimos tiempos, si no predicamos el evangelio, ahora que tenemos tiempos de paz, si no nos convertimos al Señor y comenzamos a creer en Él, ahora que tenemos tiempo de paz, en algún momento llegará un tiempo de persecución en el cual correrán por montones para escuchar la palabra de Dios, pero no será predicada. Por eso necesitamos en estos tiempos creerle a Dios, creer en su palabra, creer en sus milagros, creer en que Dios es un Dios real, creer en que Dios es un Dios todopoderoso y creer que su palabra hasta el día de hoy es una realidad. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana le queremos creer a Dios? Y si hay alguien en esta mañana que necesita que Dios le haga un milagro, entregue su vida al Señor. No por otra persona que ora, es usted el que tiene que entregar la vida al Señor de verdad. Es el que tiene que consagrarse a Dios de verdad. Es el que tiene que decirle, Señor, no puedo solo, soy tan indigno que no puedo solo. Y cuando nosotros nos entregamos a Dios de todo corazón, hermanos, estén seguros que Dios hace el milagro en nuestra vida. Vamos a inclinarnos, hermanos, vamos a ponernos de rodillas más bien, y le vamos a decir al Señor que aquí está nuestra vida. Y si necesitamos un milagro, voy a dar un espacio. En ese espacio cuéntele la vida al Señor. Dígale, Señor, no puedo solo, necesito de ti. Amado Dios que estás en el cielo, somos tan débiles, tan frágiles, que en ocasiones no sabemos cómo trabajar. En ocasiones no sabemos cómo, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Somos simplemente humanos, pecadores, débiles, Señor. Pero Dios es el que puede hacer el milagro en nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana hemos venido a este lugar para encomendar nuestras vidas en tus manos. Porque como seres humanos cometemos errores, tenemos pecado, la mancha de pecado va con nosotros. Y por eso queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia, así como obraste en el apóstol Pedro, así como un día a mí me libró, Señor, de quedarme paralítico. Hoy, Señor, encomiendo a cada hermano aquí, de acuerdo a su necesidad, escuche su oración en este momento. Padre del cielo, ayúdanos para entregarnos de todo corazón a ti. Perdónanos, Señor. Úngenos con el poder del cielo. Restaura nuestra vida. Que ninguna enfermedad toque a cada familia que está aquí presente, Señor. Protege su hogar con tus millares de ángeles y permítele, Señor, obedecer a tu palabra. Guárdanos en tu amor y protégenos. Lo rogamos, oh Padre, y lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.